Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 15 de abril del año 2023, en gracia de Dios para dar continuidad a este proceso de transformación del ser siendo, en su conexión íntima con la divinidad a través de su propia experiencia de vida, en Cristo resucitado y resucitador de toda la humanidad. ¿Cuál es la misión? Comisión, en tanto es con Cristo, asumir según el carisma propio, que también es óbice de ir descubriendo día a día, caminando hacia una vida eterna, anunciando el querigma, la buena nueva, la nueva alianza de vida eterna, el Evangelio, Cristo, en espíritu y en verdad, hace 2023 años, que en su triduo pascual conmemora nuestra iglesia. En esta octava de Pascua cierra hoy, después de 8 días de júbilo, de gozo, de felicidad plena, de libertad y de paz interior, que es la plenitud que vino a dar Jesús, Hijo unigénito del Padre Creador, como Salvador, y nos ha dejado en testimonio al Espíritu Santo Santificador, esa Sagrada Familia. Y como familia que somos en María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, San José, su castísimo esposo y Padre putativo de Jesús, esa familia de Nazaret, el Emmanuel, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Que allí ya está la verdad revelada del Cristo, haciendo esa cristianización, Deus ontonomía, la conexión entre el ser y la divinidad, en Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que no es una ideología, no es una utopía, no es una alegoría que es de lo humano. No cabe en el corazón humano, no cabe en la mente, en la razón humana, no cabe en la pasión, en el cuerpo humano, nos desborda, seres amados. Somos la criatura. Y el Evangelio en San Marcos dice Jesús a los discípulos, los más cercanos, los más íntimos, les hace la reconvención por la falta de fe, por la cerrazón de corazón y por el desborde de la pasión que en esa bulimia no permite ni ver, ni con los ojos físicos, menos aún con los ojos de la mente, y lejano de los ojos del corazón, excepto el discípulo amado, tú, ser amado, Juan, el evangelista que lo representa, fiel hasta la cruz, todo el proceso de pasión, muerte y resurrección de Cristo, lo mismo que María Santísima, su madre. Ese es el vínculo maternal, con lo que se ha dicho un vínculo paternal, porque se asocia mal del lenguaje Dios como masculino, lo, no es ni lo ni lola. Si es ser, en el lenguaje castellano de la madre patria de España que llaman español, o esa lengua que llegó de Occidente, codifica así, pero el asunto es de cultura. Y Cristo es la roca, roca culturalmente vincula en la antropología sagrada, la familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, porque ya han ascendido de una condición de humanidad por gracia de Dios, en su pureza, santidad y castidad. María Santísima fue asunta a los cielos, casi que si fuese un ángel, casi que si fuese una criatura sobrenatural, con todo poder y gloria, pero siendo humana, para mostrar que en esa kenosis, con el fiat, decirle sí a Dios, con la anunciación del arcángel San Gabriel, para participar
en la corredención, como decía Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María esta mañana en la meditación de la Palabra de Dios, en España, y abierto a extender las misiones a todos estos territorios, a Via Yala, del Laudato Si, de Colombia, de Antioquia, de la provincia del Cartama, del municipio de Jericó, de la vereda Estrella Nueva. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Para estar aquí vinculados, cercanos, María Laura Montoya Upegui, o la Madre Laura Montoya Upegui. Para no extendernos en el nombre, estamos hablando de María Santísima y San Francisco de Asís, que hoy con el Evangelio de San Marcos, esos tres misioneros. San Marcos, formación de formadores, el discipulado, que es en la escuela mística, en la cátedra mística de la Iglesia, formar a los hermanos consagrados, seres o almas. Ahí está el masculino y lo femenino respectivamente, Lola. Eso no es un asunto de violencia epistémica, ni de injusticia epistémica, ni de maltrato de la mujer ni del hombre. No, 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 son estratagemas, son distractores, son cortinas de humo, como se dice, el enemigo, el adversario, el opositor del patán, para distraer la atención, llamar la atención, porque no ha madurado, porque él no crea nada. No le crean nada al que no crea. Es copiar, es reciclar, es reutilizar, porque es el ciclo que llaman ahí en las 3 R, reciclar, recuperar, reutilizar. Ciclo de mí, no, pues valiente gracia. Y que crear cosas, no, de lo artificial, pues de dónde sacan los elementos constitutivos o constituyentes o constituidos según sea el origen, el medio o el fin, la causa, el medio o el efecto, donde sea la fuente, el agente o el receptor. Esos son círculos viciosos, de ociosos. El reto es trascender, crear con el Creador, pero hay que tener fe, confianza y esperanza en Dios, meditación, oración y ayuno, primera tríada. Segundo, vida sacramental, bautismo, comunión y confesión. Tercero, caridad, dignidad y sacrificio en la misericordia espiritual, mental y emocional, material, compartir en ese carisma, gracias, dones y talentos, nada, lo otro está ahí en la naturaleza. ¿Cuáles bienes y servicios y capital acumulado? Y no, eso está ahí, es una oferta natural, eso es de todos y de ninguno. Eso no es propiedad privada, ni propiedad pública, ni propiedad de nadie. Es la creación y es del Creador y está ahí para servir, pero no al hombre, a toda criatura otra, a toda la creación, porque es la obra de Dios. ¿Acaso se puede partir y repartir y compartir? No, el pan de vida de Cristo sí, porque a eso vino. A partir, compartir y repartir el pan y el vino, su cuerpo y sangre. Y comulgarlo en Cristo que habita en todo ser siendo otro. Esa es la común unidad en la diversidad y en la universalidad, además de la comunidad misma, lo común, lo diverso y lo suplementario. Como se ha venido replegando estos días en gracia al Espíritu Santo. Ese es el principio del tercero excluido, traído desde una anamnesis, una actualización desde Aristóteles en Grecia. No en un analfabetismo, en un antagonismo y en un anacronismo como se ha venido haciendo, aislado, separado, sesgado. Seres amados, existe un reto, una amenaza, un acelerante grave, esta debacle desde el enemigo, pero para estar atentos, vigilantes, para estar conscientes, coherentes y pertinentemente conectados en mente, alma y cuerpo con Cristo, para hacer lo que se llama en el querigma
Más que proclamar la buena nueva, hacerla por obra, vivir el Evangelio, ser evangelios de Cristo, con Cristo, por Cristo, cristianizar nuestros planes de vida, nuestros procesos de vida terrenal, de vida sensorial, de vida eterna, celestial. Y entramar redes de confianza, de fe y esperanza en Dios, con toda criatura. Esa es la planificación, ya no ambiental ni sideral, sino celestial, que es plenificación, plenitud, en felicidad, en libertad y en paz, que es en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios. No son las falsas libertades que da el mundo, lo inmundo de este mundo, lo humano. En ese esnovismo, en ese positivismo, en ese materialismo, que terminan siendo fuerzas de lo mismo, un consumismo, y amorosamente desde el humano, un estupidismo, porque es un utilitarismo de la persona humana, y de endiosar, amar, entre comillas, porque el patán no ama. El patán no se surte del amor, esa no es su energía. Su energía es el llamado dinero, o el llamado cosa, o el llamado objeto. Tú, ser amado, si no entras en tu corazón de piedra, en ese un corazón de carne, como lo ha provisto la creación, pero un corazón de Cristo resucitado, que ya le da plenitud, porque aún en los apóstoles se veían los discípulos, en los seguidores, que teniendo corazón de carne no eran todavía ni amorosos, ni misericordiosos, ni generosos, por el contrario, cerrados de alma, de mente y de cuerpo, mezquinos, calculadores, interesados, como todos seres amados. Relaciones tóxicas, relaciones de reciprocidad, una única forma de la economía, vinculante con nuevo orden mundial, con la globalización, que antes se llamaba neoliberalismo, todo eso nada que tiene que ver. Es a la derecha de Dios, como se meditaba en la palabra de Dios ayer, en lo recto, lo justo, lo perfecto. Lo contrario es la izquierda, pero no tiene nada que ver con lo político. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ambas se necesitan. Quiere decir es unidad de contrarios. ¿Qué es unidad de contrarios? Es que lo contrario del amor no es el odio, no, es la falta de Dios, la ausencia de Dios, la negación de Dios. Y ese es el patán. Y son incompatibles. ¿Y cómo se pueden unificar? Pues en el amor, en el enamoramiento, pero con Cristo de testigo, Cristo de por medio, Cristo el esposo con todas almas. Esa es la iglesia. Por separado no. Si cada singularidad se va a hacer la lucha, entre comillas, con el supuesto enemigo, que podrá ser el amigo por no haber hecho una correcta lectura de esa llamada otredad del otro, de esa alteridad, que puede ser un reflejo de sí mismo, en una relación de pareja, no necesariamente marital o esponsal, no, de dos. Se termina disque odiando al otro y se está odiando es a sí mismo, porque ese es un espejo de lo que se está emitiendo. Lo que odias tanto en el otro es porque es tu mismo reflejo, tu mismo destello, tu misma orden, más que neurolingüística, esa fuerza de energía que sale del corazón, ese brillo de tus ojos, ese CO2 que sale por la nariz, esa saliva, que es humedad, todo, entra en el otro. La palabra mata, pero la palabra también da vida. Jesús,
Palabra de Dios, vida eterna, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, una espada de doble filo. Se decía ahí con la metáfora de la roca desde Moisés, en Masá, en Meribá, romper la roca para calmar la sed del pueblo sediento y rebelde, renegando contra Dios, renegando de Dios y autoproclamándose Dios, y ensalzando al tirano, que es representación del enemigo, el adversario, el opositor, el patán en el desierto, las tentaciones, prefiguración de Cristo, pasando 40 días de tentación, 40 años en el desierto, el otro grupo de Israel, de Moisés, en la escuela que primero hacía el maestro, sacerdote con su hermano Aarón, como está en el Levítico. Véase Berardo Cázares, de la diócesis de Austin, que viene haciendo la lectura de la Biblia en un año. Estamos por el capítulo, el día 104, capítulos 15 y 18, algo así. Pero la idea es profundizar en esa lectura, llevarla al corazón, intimar con ella, vincularse en esa realidad, hacer una lectura situada como si estuvieses construyendo la palabra con otros, construyendo redes de confianza con otros, construyendo formas de relacionamiento con la divinidad, de relacionamiento con la humanidad, de relacionamiento con la terrenalidad. Ese es el Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el centro sí es lo humano, pero para centralizar en Cristo, no para egocentrificar o ser egocéntrico o egoísta, porque en la singularidad, el imitar a otros, el copiar a otros, el ser fan de otros, solo repliega miles de millones de fractales, de divisiones, de luces. Amorosamente se invita a triangular específicamente hoy con meditación de la palabra de Dios, Fundación Ama Ya, en tanto la revelación que hacía el Señor esta mañana, esa manifestación de amor con la luna, no solamente a su servidor, amigo y hermano, quizá otro servidor de Dios que haya estado amigo y hermano también, servidor de la humanidad que haya estado conectado con la luna o que la pueda ver en diferido por alguna grabación, pero no era un espejismo, tampoco se va a decir que era una manifestación exclusiva, que Dios es de mi propiedad, que, como diría cualquiera, que yo soy elegido por Dios. No, eso es amorosamente, eso tiende al fanatismo, al estupidismo y al esnovismo, jugarle a lo mismo, que es este consumismo. Idiotas útiles, amorosamente, del patán. Inteligencia artificial, machine learning, metaversos, transhumanización. ¿Es que acaso no somos conscientes de ello? Que abisma una debacle, que el impacto desde una perspectiva ética, moral y profética es irreversible y desborda en lo humano, porque el único salvador que ha sido y será es Jesucristo. Nadie más podrá salvar de una debacle de ellas, y menos aún si no hay fe, confianza y esperanza en Dios. Por más que se le rinda culto a la razón, volvemos a la Grecia por desgracia, que hablan de sabiduría como conocimiento y conocimiento como la razón. Eso es lo que está pasando en Europa, acelerando más el proceso de división, de escisión, de coalición a nivel planetario. Irse contra el Papa. El sínodo, como permanentemente ha estado desarrollando Santiago Martín, Javier Martín de la Orden de los Franciscanos de María, Hartley Christopher, José Munilla, todos de España, este último obispo de San Sebastián en la diócesis, los dos primeros el obispo Agustín y Hartley, misionero en
Gode, el Islam, los musulmanes del sur, Alá, pero con la Madre Teresa de Calcuta. Y todos ellos hablando de, claro, a dónde apunta el nuevo orden mundial, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, cambio climático, pandemia, y no es conspiranoico. Eso es lo que están haciendo ahora con las redes, porque ese es el conocimiento, ese es el poder, pseudo poder, y ese es el tener la bulimia de los que supuestamente están en la pirámide, aprovechándose todos los que estamos en la base, seres amados, porque ahí cabe toda la Santa Iglesia, sirviendo a Cristo, pero el enemigo lo toma como si fuera sirviéndole a Él, desviando la conciencia, ética, moral y profética, entrando al corazón, a la razón y a la pasión de todo ser siendo, y ofreciéndole la llegada rápido a lo que supuestamente satisfacen necesidades que son básicas, que están ahí. Es que valiente gracia, tomar el agua de un charco y hacerla la boca en el otro. ¿De dónde viene el agua? De la creación. ¿Y quién es el creador? Es porque ya la sociedad te tiene a todo ser viviendo en una poseta, en una casita con un sanitario pegado de las posaderas, como si no pudiera salir a caminar, y si algún hermano por alguna razón está discapacitado, pues habrá que llevarlo, o un aparato que sirva para ello, ortopédico o terapéutico o un vehículo, alguna cosa. Para eso ha de servir la tecnología, pero no para hacer creer que una solución de vivienda tiene que tener todo integrado. Ahí, para que no se desplace, para que no se esfuerce mucho, para que no gaste mucha energía. Y cada vez más enfermos del corazón por EPOC, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, seres amados. Y los otros vendiendo transgénicos, haciendo manipulaciones genéticas, que ahí le sembramos en la casita, no salga de ahí, que hay ahí hortalizas, hay verduras y hay frutas cultivadas, sembradas y cosechadas, con una tecnología muy avanzada. Seres amados, como dicen por ahí en la región, tan bueno no dan tanto. ¿Qué hay detrás de todo ello? Business, business are business. El afán desmesurado en esa bulimia, miles de millones crecientemente catapultando esa debacle. Paradójicamente, creyendo que están frenando el crecimiento excesivo de la población, el crecimiento excesivo de la contaminación y el decrecimiento excesivo de los recursos naturales, el capital natural crítico, la medida económica en la burbujita, la unidad de control, que eso también es una falsedad, porque viene desde una distopía, una falsa lectura de la realidad, queriéndola imponer sobre la humanidad, pasando por la comunidad, por la sociedad, en ese orden, hasta llegar a la humanidad. Pero está pasando por la unidad del ser, que es lo más grave, violentando esa naturaleza sagrada de la divinidad que habita en la humanidad, en gracia de Dios por el Espíritu Santo. El cuerpo, templo vivo, templo sagrado del Espíritu Santo, el habitar ético, moral y poético, que da libertad, que da felicidad, que da paz. No se la da a nadie, ni el afuera, ni nada. Es ello y ya. Es la Santísima Trinidad y ya, un destello de luz desde el propio ser.
en el corazón, conectado al corazón de Jesús, de María y del discípulo amado, que es la iglesia, Cristo y todas las almas. María Santísima, su madre, esposa, la iglesia. Y ahí va entramando que gracias a Dios por la antropología sagrada, claro, la familia de Nazaret, pues es que ahí nace la historia de la salvación, la historia sagrada de la salvación, la historia sagrada del Salvador. En el Manuel, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, con nosotros. Es que eso no es solo una abstracción simbólica, ideológica o abstracta, valga la redundancia. No es un modelo, no, es real. Sigue viviendo Cristo en la Eucaristía, en los sacramentos, en la unión mística, pues todas esas revelaciones, pues viva su propia experiencia para que se dé cuenta. Pero habrá que pasar por una extrema urgencia, una extrema necesidad, una condición límite para realmente darse cuenta que se está muriendo, que se está enfermando, que se está destruyendo y que lo está haciendo con otros, que está destruyendo a otros, que está destruyendo la creación, que está siendo un irresponsable con el llamado al querigma. Es que anunciar el Evangelio no es proclamarlo solamente, es vivirlo. Si es amar al próximo, amar al enemigo, es precisamente abrazarlo como si fuera Dios, como si fuera toda la humanidad, como si fuera a sí mismo. ¿Quién se va a hacer daño a sí mismo? ¿Un masoquista? ¿Alguien en estado depresivo máximo? ¿Suicida? Pero ese es el patán que ya se metió al demonio, al espíritu, a la mente, al cuerpo. Ese es el pecado que lleva al máximo extremo, por la culpa que todas fueron redimidas por Cristo, pero no quiere decir que se quede esperando la salvación y le va a llegar a la casa por correo electrónico, o por medio virtual, o puerta a puerta. Oh, seres amados. Esnovismo no quiere decir que es lo mismo y que Cristo pasó de moda. Es que no es un cuento de hadas, no es un personaje de la farándula, no es un superhéroe y tampoco es un ser sobrenatural por allá lejos. Ha sido, es y será la Santísima Trinidad omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero está vivo en cada ser que ha dado testimonio. Hermanos santos, mártires y apóstoles, hermanos consagrados que han avanzado mucho en su santificación, en su historia escrita con Dios, co-creando con Dios, quien hace la obra y Él es el encargado de llevar la historia de todo ser, nadie se puede entrometer en ello, eso es el pecado peor, más que negar la fuerza del Espíritu Santo es ello, meterse en la obra de Dios, querer destruir la obra de Dios y querer hacer otra, ese es el patán. Y la culpa, claro, si se puede evitar, eso es por omisión, que se entra a ser cómplice, cohonestar, esferismo, dejar hacer, dejar pasar y todo lo mismo, y todo bien bueno, en un buenismo, no la ética. Miles de millones de seres, miles de millones de éticas que crece exponencial. Vaya a ver esas lecturas que se están haciendo falsas, fakes, distopías. Cada uno construyendo una versión de Dios. No, yo veo a Dios y para mí Dios es esto y lo pones y todo el mundo va, y eso va a la red intóxica. Hace algunos años se hablaba de desintoxicación de las redes sociales. Hace poco fue una película que se llamaba Transcendence, por lo menos en estos países, que llaman en vías de desarrollo, de un biólogo que se enamora de una máquina y ve en la máquina que va a hacer la transformación. Y eso, crear una fórmula, crear una receta, eso no es matemático, ni cabe en la mente humana, eso es soberbia espiritual, eso es soberbia intelectual, eso es soberbia emocional. Y para no caer en los afanes de soberbia, en gracia del Espíritu Santo, dejamos hoy la meditación de la Fundación Amayá y esta reflexión de la Fundación ECARRAM. Dios mediante en breve conectamos con Fundación
Cambio Gnosis. Hasta pronto, un abrazo, muchas gracias.